Ok. De la Hacemos punto A. de la, perdón. Ok, de la. Vamos a empezar. Bueno, el reconocimiento entre lo propio y lo extraño es esencial para que el sistema inmunitario pueda destruir cualquier agente patógeno o invasor una vez que sea reconocido como ajeno o dañino para el organismo. Entonces, los linfocitos T, estos no son capaces de reconocer directamente a los antígenos, sino que estos tienen que ser mostrados junto con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para que de esta manera sí puedan ser reconocidos por los linfocitos T. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de moléculas codificadas por genes que están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6, los humanos. Su principal función es la de presentar péptidos que derivan de antígenos proteicos hacia los linfocitos T, y el MHC pues cumple funciones de reconocimiento, diferenciación y defensa. Bueno, comenzando con los genes del MHC, el MHC se ubica en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6, y aquí se distinguen tres regiones en el MHC. Las de importancia aquí son las de clase 1 y las de clase 2, que estas son, pues, en estas clases 1 y 2 se encuentran los genes que codifican para las moléculas que van a presentar el antígeno. Entonces, en la región próxima al telómero tenemos la clase 1. Aquí se han identificado los genes HLA-A, HLA-B y HLA-C, que estos son los que determinan las cadenas pesadas alfa, que veremos más adelante. Pero, sin embargo, se han identificado otros genes que se denominan HLA no clásicas, pero pues estos no tienen una función de presentación de los antígenos, y pues estos son los HLA-F, HLA-G, J, E y ya. Entonces pues nos vamos a quedar con que los genes que codifican para las moléculas de la clase 1 son estos tres, A, B y C. La región que está más próxima al centrómero corresponde a la clase 2. En esta se encuentran los genes que codifican para las moléculas HLA-DR, DQ y DP. Y aquí podemos encontrar los genes que codifican tanto para la cadena alfa, que sería HLA-DRA, DQ1 y DPA1. Y también están los genes que codifican para la cadena beta, que serían DRB, DQB y DPB. Y bueno, entre la clase 1 y la clase 2 tenemos otra región que es la clase 3, y aquí estos genes codifican para citocinas, para el factor de necrosis tumoral y para otros componentes del complemento, pero bueno, solo nos vamos a quedar con estos genes que codifican para la moléculas clase 1 y clase 2, que pues son estas moléculas que presentan el antígeno hacia los linfocitos T. Entonces, la expresión de estas moléculas es codominante. Esto quiere decir que se expresan los dos alelos parentales de cada gen, de manera que una persona puede expresar en sus células dos alotipos o dos alelos de moléculas de HLA diferentes, una codificada por origen paterno y otra codificada por origen materno. Los genes también son altamente polimórficos. Esto quiere decir que existen muchos alelos de cada gen diferentes en la población. Esto, pues, hace este gran polimórfico asegura que diferentes individuos sean capaces de presentar y de responder a diferentes péptidos microbianos,
haciendo que sea difícil para los agentes patógenos evadir respuestas inmunitarias. Y todo, pues las poblaciones puedan resistir a un ataque de una gran variedad de patógenos. Y por ejemplo, si todos los individuos de la población tuvieran nada más un tipo de moléculas de MHC que no fueran polimórficas, pues los microorganismos pudieran acumularse y pudieran mutar rápidamente, y con el paso del tiempo pues terminarían evadiendo la respuesta inmunitaria, y pues esto lo harían, bueno, ninguno de estos péptidos se uniría a la regla del MHC, y pues al no estar unido a ningún péptido, pues el linfocito T no lo reconocería. Entonces aquí en esta figura podemos ver que en cualquier apareamiento pueden encontrarse 4 posibles combinaciones de haplotipos, que pues los haplotipos son la combinación de los alelos del MHC. De este modo, pues los hermanos también tienen la probabilidad de que difieran sus alelos en el MHC. Y pues esto hace que todos los individuos sean muy diferentes, y por lo tanto resulta difícil encontrar un donador que sea compatible, un donador de órgano que sea compatible. Entonces, este elevado polimorfismo hace que sea difícil encontrar un donante histocompatible para trasplantes de órganos, que los individuos tengan un repertorio diferente de péptidos, y también que algunos individuos padezcan enfermedades autoinmunes asociados a determinados HLA, como veremos más adelante. Bueno, y aquí podemos observar el polimorfismo de las moléculas de histocompatibilidad. Vemos cómo para cada molécula de clase tipo 1 y de clase tipo 2 existen un gran número de alelos. Entonces, esto quiere decir que existan tantos, que existan muchos alelos. Esto quiere decir que existen millones de combinaciones posibles de estas moléculas, lo que hace muy improbable que al elegir 2 individuos al azar, pues compartan los mismos alelos. Por ejemplo, aquí en el HLA-B, que corresponde a la molécula de clase O, podemos ver que se han identificado casi 1000 alelos, y para la molécula de clase tipo 2, que es la HLA-DRB1, podemos observar que se han encontrado casi pues 500 alelos. Entonces, aquí en estas figuras de al lado tenemos, estas células, tenemos a un hepatocito y a un macrófago. Aquí en este hepatocito podemos observar que al ser una célula nucleada, va a presentar las moléculas de clase tipo 1, como podemos ver aquí, HLA, HLB y HLAC. Entonces, bueno, las variantes o los alelos se definen con el nombre de la molécula, HLA, seguido de un número, que puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente, pues hasta llegar al número de alelos que se han encontrado. Y, bueno, como ya he comentado, en las células de clase tipo 1, bueno, podemos tener 6 tipos, que 3 provienen de origen materno y 3 de origen paterno. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos el HLA-A1, y que puede ser heredado pues, por la madre. Y acá tenemos otra molécula de HLA-A29, que puede ser heredado por el padre, y por lo tanto, pues, todos van a ser diferentes.
Entonces, pues en cada célula van a ser diferentes en todos los individuos. Y aquí el macrófago, esta célula, al ser una célula presentadora de antígeno profesional, pues va a presentar a las moléculas de clase tipo 2, como vemos aquí, HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Pero como también es una célula nucleada, también va a presentar a las moléculas de clase tipo 1. Y pues todas estas moléculas de clase tipo 1 y tipo 2 tienen variantes diferentes. Bueno, las propiedades de las moléculas del MHC, los tipos de células que expresan el MHC, tenemos las de clase 1, que son todas las células nucleadas, excepto el sincitio trofoblasto y los eritrocitos. Estas moléculas de MHC le presentan de clase 1 le presentan el antígeno a los linfocitos CD8 citotóxicos, que pues estos pueden matar célula infectada por un virus. Y las células que expresan el MHC de clase 2 corresponde a las células presentadoras de antígenos, que son los monocitos macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Y este tipo de moléculas de clase 2 le presentan el antígeno a los linfocitos T, CD4, cooperadores. Bueno, continuamos con la estructura de las moléculas del MHC. Existen dos tipos de moléculas de histocompatibilidad diferentes, que son las de clase 1 y clase 2. Y pues estas moléculas del MHC ¿cómo eran? Pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas porque tienen dominios de tipo inmunoglobulina. Y bueno, pues estas moléculas son glucoproteínas de membrana, cada una de las cuales va a presentar en su extremo amino terminal una hendidura de unión o un sitio de unión hacia el péptido. Y otro extremo que corresponde al grupo carboxilo, que pues este se encuentra en el dominio citoplasmático. Entonces, aquí esta molécula de clase de tipo 1 está formada por una cadena alfa que está unida de forma no covalente a una proteína extracelular que se denomina beta-2 microglobulina. Y bueno, aquí tenemos podemos localizar tres regiones, una región extracelular, una región o dominio transmembrana y una región citoplasmática. Entonces, en la región extracelular tenemos que la cadena alfa está formada por tres dominios, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Los dominios alfa 1 y alfa 2, estos son los más externos de la célula, y en total tiene 180 aminoácidos, divididos 90 aminoácidos para el dominio A y otros 90 aminoácidos para el dominio alfa 2. Y entre ambos dominios se encuentra pues esta concavidad que se denomina peptídica, y aquí es donde se aloja el péptido derivado de un antígeno proteínico intracelular. Y debido a que los dominios cierran más esta hendidura, está cerrada mayormente por estos dominios, solo se pueden alojar aquí péptidos, se pueden acomodar péptidos de una longitud menor de entre 8 y 11 aminoácidos. Y bueno, aquí observamos la hendidura peptídica o el sitio de unión al antígeno, al péptido lineal. Y tenemos que los dominios alfa 1 y alfa 2, estos son muy polimórficos. El dominio alfa 3 no es polimórfico y contiene la zona de unión o el lugar de unión para el correceptor CD8 del linfocito T. Continuamos con la molécula de la clase 2 del MH. Haz el anterior. ¿Perdón? Haz el anterior. ¿Pudieras pasar esa? A ver, entonces,
En el dibujo de tu lado derecho, a ver, explícanos ese dibujo. ¿Este de arriba? No, esa no. La que sigue, la que sigue. ¿Dónde está el péptido con el MHC? ¿La que sigue? La que estabas explicando ahorita. Ah, no es en esta diapo. No, es la... no. No, le estás dando al revés. En la de ¿Dónde está la molécula de MHC? La clase 1. Ah, ok, aquí. Sí, aquí. No, la que sigue. Ahí, exacto. Esa. Ujú. Esa. A ver, ahora sí. ¿Sí? Explícanosla. Esta. Ajá. ¿Cuál es Ajá. el MHC? Este de verde. Ok. Ok. Y entonces, ¿qué quiere decir eso que está ahí dibujado? Bueno, este es el péptido lineal que va a recibir la molécula del MHC y al cual le va a presentar al TCR, al receptor del linfocito T. ¿Pero qué le está presentando, doctora? Pues un antígeno. A ver, chicos. Sí, claro que sí, un antígeno. Proteínico, Pero, sí, perdón. a ver, chicos. No la cambies, doctora. Gracias. A ver, chicos. Entonces, fíjense bien cómo ahí puede señalar la molécula de MHC y donde está el péptido. Ok, esos sitios donde viene como un circulito y un triangulito, esos son los sitios de anclaje. Ahí se ancla la molécula o el péptido. Y los sitios que están sobresaliendo, que son los dos circulitos verdes y el triangulito café, digo, el rectángulo café, eso es los aminoácidos que sobresalen del péptido. Lo cual quiere decir que muy poquita cantidad del péptido es presentada, solamente lo que está sobresaliendo. Entonces, a pesar de que son péptidos pequeños de 10, 11 aminoácidos, aún así, solamente pequeñas cantidades, o sea, una pequeña porción del péptido es presentada y el resto son sitios de anclaje. Eso es lo que dice esa figura. Esa figura está muy bien representada, nada más que pues es difícil entenderla. Yo creo que ustedes la van a entender. Bueno, ¿qué más, doctora? Ahora sí. Pasa a la siguiente Bueno, diapositiva. vamos a ver la estructura de la molécula de clase. Sí, bueno, vamos a ver la estructura de la molécula de clase tipo 2. Esta está formada por dos cadenas transmembrana denominada alfa y beta. Cada una de estas cadenas tiene dos dominios, alfa 1 y alfa 2. Para la cadena alfa y beta 1 y beta 2 para la cadena beta. De igual manera, pues presenta tres regiones, una región extracelular, una región transmembrana y una región citoplasmática. Los dominios alfa 1 y beta 1, estos son los más externos y forman también una peptídica un poco más abierta, en la cual aquí pues se va a alojar el péptido y reciben péptidos de una mayor longitud, entre 13 y 17 aminoácidos. Y aquí el dominio beta 2, al no ser polimórfico, aquí va a recibir el lugar de unión para el correceptor CD4. Entonces continuamos con las características de la unión del péptido al MHC. Doctora, y Bueno, sí, ya que dijiste eso, ¿dónde se une CD8? CD4 se une en beta 2. ¿Y CD8? Beta 2. CD8 se une en alfa 3. Alfa 3, exacto. Ok.
Ujú. Sí, entonces continuamos con las características de unión del péptido al MHC. Bueno, aquí tenemos la hendidura o el sitio de unión de la molécula del MHC al péptido lineal. Y bueno, como ya se nos comentó, los aminoácidos de los antígenos se van a anclar a los péptidos que se encuentran en la hendidura peptídica y pues a la hendidura de la molécula del MHC, y pues se les conoce como aminoácidos de anclaje, y mientras que otros aminoácidos del antígeno se proyectan hacia arriba para ser reconocidos por el receptor del linfocito T. Entonces, bueno, las características es que tienen una especificidad amplia. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden unirse muchos péptidos diferentes. Otra característica es que cada molécula del MHC muestra un péptido a la vez, porque pues solo tienen una hendidura peptídica. Entonces, cada linfocito T solo va a responder únicamente a un único péptido. Otra característica es que las moléculas del MHC solo unen péptidos. Los linfocitos T están restringidos por el MHC. Bueno, los linfocitos T que están restringidos por el MHC solo responden a antígenos proteínicos. Las moléculas del MHC adquieren su carga peptídica, adquieren sus péptidos durante la biosíntesis, el ensamblaje intracelular y el transporte en el interior de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, las moléculas clase 1 y clase 2 van a mostrar péptidos de diferentes compartimentos. El de la clase 1 muestra péptidos que derivan de proteínas citosólicas, bueno, del interior de la célula, y el de clase 2 muestra péptidos que derivan de vesículas intracelulares por microorganismos exógenos. La expresión de la molécula del MHC, para que una molécula del MHC se pueda expresar de forma estable en la superficie celular, tiene que tener un péptido unido. Si las moléculas no tienen un péptido unido, pues se degradan dentro de la célula. Y por último, la última característica es que la tasa es muy lenta. La tasa de separación es muy lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que los péptidos se unen a las moléculas de MHC, permanecen así durante mucho tiempo, incluso días. Entonces, esta eliminación tardía del antígeno, del péptido, favorece a que el linfocito T tenga suficiente tiempo para encontrar el péptido que pueda reconocer y poder iniciar así la respuesta inmunitaria. Y por último, aquí tenemos un resumen de las diferencias entre las moléculas de clase 1 y clase 2. Las de clase 1, las cadenas que las integran son la cadena alfa y la beta-2 microglobulina. En cambio, en la clase tipo 2 tenemos la cadena alfa y la cadena beta. La localización de los sitios de unión para el antígeno en la clase tipo 1 se encuentran en los dominios alfa 1 y alfa 2. Y en la clase tipo 2 se encuentran en los dominios alfa 1 y beta 1. La unión al receptor del linfocito T en la molécula clase 1 se ubica en el dominio alfa 3 y pues va a recibir al correceptor del linfocito TCD8. Y en la molécula de clase tipo 2 se encuentra en el dominio beta 2 y va a recibir al correceptor linfocito TCD4. El tamaño de los péptidos que reconoce, la molécula 1 reconoce un péptido más de longitud de 8 a 11 aminoácidos, mientras que la clase 2 reconoce un péptido de longitud mayor de 12 a 34 aminoácidos. Los genes que codifican la molécula de clase 1 son HLA, B y C. Y los genes que codifican para la molécula de clase 2 son HLA-DR, tanto para la cadena alfa como para la cadena beta, DQ, DP y DM. Y las células que expresan la
molécula de clase 1 son todas las células nucleadas, excepto el sincitio trofoblasto y los eritrocitos. Y en la molécula de clase 1 son pues las células presentadoras de antígenos profesionales, que son los macrófagos, células dendríticas y el linfocito B. Bueno, continúa mi compañero con la síntesis y función del MHC. Bueno, ahora para iniciar la síntesis y función del MHC, es necesario recalcar diferentes puntos. Permítanme tantito. ¿Me puedes dar el control, porfa? A ver, antes de que empiece el doctor, vamos a ver un resumen del anterior. No seas malita, doctora. Antes de que le des el control al doctor, ¿puedes pasar Sí. tu primera diapositiva, porfa? Sí. ¿Esta? Sí, esa. Ok. A ver, entonces, ustedes tienen genes que van a sintetizar MHC. Tenemos tres tipos de MHC, el clase 1, el clase 2 y el clase 3. Pero funcionalmente para la presentación del antígeno tenemos el clase 1 y el clase 2. El clase 1 presenta antígenos propios o intracelulares. El clase 2 presenta antígenos no propios o extracelulares provenientes de la fagocitosis. Y se sintetizan a través de estos genes. Entonces tenemos tres clases de MHC clase 1, el A, el B y el C. Eso no tiene ninguna dificultad. Y tenemos del clase 2 también tenemos tres, el de P, el de Q y el de R. Aquí se ve un poquito como complicado, pero en la tablita que puso al final la doctora se ve bastante bien. A ver, pasa la que sigue, Dani. Sí. Entonces, a ver, fíjense bien. Esto de los polimorfismos, de que son altamente polimórficos, esto significa que hay de muchos tipos. Por ejemplo, del A hay X, del B hay 25, del C hay 100, así. Y eso hace que cada uno de nosotros sea único. ¿Por qué? Porque la combinación de estos nos hace únicos. Pásala que sí. Ok, miren, por ejemplo, aquí tenemos del A 524, ¿no? Del B tenemos 942, del C 307. Entonces, fíjense bien, aquí le voy a pedir a su compañera que deje de compartir la pantalla, doctora, para decirles a tus compañeros cómo es esto. A ver, deja de compartirla. Gracias. Entonces, voy a abrir un PowerPoint normal. Ya está. A ver, entonces déjenme yo comparto la pantalla para ver este ejemplo. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí a un individuo que vamos a ponerlo, pues, no creo que hice mal las cosas, pero vamos a quitarlo. Tenemos a un individuo que, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner a Daniela. Daniela tiene diferentes tipos de MHC. Unos que vienen de la madre y otros que vienen del padre, ¿cierto?
Entonces tenemos tres tipos, ¿cierto? Entonces tenemos de la madre, tenemos el A, el B y el C. Ahí está. Pero la mamá tiene 2A. Entonces tenemos 2A, 2B y 2C. ¿Sí? Y del papá tenemos exactamente lo mismo. Entonces el papá tiene 2A, 2B y 2C. Sí, bien. A ver, entonces, dijimos que de estos, ¿cuántos hay, Daniela? De la A, ¿cuántos hay? El número, ¿qué dijiste? ¿500 qué? 73. Ok. Entonces tenemos el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, el A6, el A7, el A... ¿Sí? Hasta el 500. Supongamos que la mamá de ella es algo más sencilla, más simple. Tiene A3 y tiene A5, para no hacérselas muy difíciles. Luego tiene B. ¿Cuántos Bs tenemos? 942. Ok, aquí tenemos el A10 y el A30, ¿sí? Digo el B. Y del C, pues tenemos el C1 y el C25, ¿ok? Ahí está. ¿Ok? Bien. El papá tiene A1 y A9, ¿sí? Y B10 y B500, porque son un montón estos, ¿cierto? Sí, son 942. Sí, son un chorro. Ahí está. Y C20 y C21. Ahí está. Sí, estos son los papás de ella, la mamá y el papá. Ahora bien, Daniela. Muy bien, Daniela. Ahora, Daniela, ¿qué tiene? Tiene 2A, una que heredó de la mamá, que ¿cuál quieren que herede el 5? Una 5, Ok. ¿sí? Y una que heredó del papá. ¿Cuál heredó del papá? El A9, ¿sí? Y luego heredó 2B, ¿cierto? El B de la mamá que heredó es el 30. Y el B que heredó del papá es el 10, ¿sí? Y tiene 2C. El C que heredó de la mamá es el 25. Y el que heredó del papá es el 21, ¿sí? Ahí está, esa es Daniela. ¿Sí? ¿Sí me van copiando? ¿Sí? Ok. Bien, a ver, fíjense bien. Esta es Daniela. Esta es su mamá y esta es su papá. ¿Qué pasa si yo le hago un MHC a Daniela y digo, Daniela no tiene A10, tiene A11? ¿Qué significa eso? A ver, Ramiro, ¿qué significa? Significa que adoptó un polimorfismo. Es polimorfismo, o sea, adoptó por parte de su madre la mitad de la información, por parte de su padre la otra mitad, y en conjunto generan un polimorfismo diferente. Si fuera un polimorfismo, ¿sí saben lo que es? A ver, dime la definición de un polimorfismo. Son diferentes tipos de expresión de un mismo gen, sí. Gen, pero que lo tiene, ¿qué porcentaje de la población? Eso es un polimorfismo. El 1% de la población. Si el 1% lo tiene la población, esto no puede ser posible.
Porque lo que tú dices no es un polimorfismo, es una... ¿Qué sería? Significa que no es hija del Señor. Exacto. Exacto. Significa que su papá no es su papá. Ah, porque lo que dice Ramiro que puede haber pasado es una mutación. Es una mutación. Entonces, en vez de B11, ella sería B1000, que todavía no está descrita. ¿Sí? Es una mutación que no está descrita. Si tú dices, sí, ella tuvo una mutación, pero no puedo matar a 11, no puedo matar a 12. ¿Por qué? Porque ya existen. Puedo matar a uno que no existe, por ejemplo, a 1000, pero no a 11. Entonces, eso significa que no es su papá. ¿Sí? ¿Estas cómo se llaman? ¿Pruebas de qué? Prueba de histocompatibilidad. Pruebas de paternidad. ¿Ustedes creen, chicas? Pruebas de paternidad. Así que tengan mucho cuidado. No dejen que nunca les pase eso. ¿Ok? Ustedes también, chicos, pónganse listos para que no les vayan a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas se llaman pruebas de paternidad. ¿Sí? Bien. Entonces, esto no, esto así es. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve? Supongamos que no, que sí, que sí es su papá de la Daniela. Entonces, ¿para qué otra cosa nos sirve esto? ¿Para qué otra cosa nos está sirviendo ser tan polimórficos y únicos? Porque fíjense, esta es Daniela. Daniela, ¿cuántos hermanos tienes? Una O sea, ustedes son dos. hermana. Sí, una hermana. Sí. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que tu hermana haya salido idéntica a ti? En MHC, yo no digo en los ojos, no, en MHC. Pues 1%. Muchos, poquitos, nada. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, entonces. A ver, Nancy, ¿en qué situaciones esto sería posible? Que ellas no fueran completamente idénticas. Pues como ahorita lo vimos de que en caso de que no fuera el mismo padre. No, fíjate que no. Ellas son hijas de los mismos padres. ¿Qué probabilidades hay de que sean completamente diferentes? Pocas. Igual que sean completamente iguales, pocas. Lo único que para que esto pueda pasar es que Daniela haya heredado exactamente la otra parte de los genes. Que eso sí es algo bien raro. Es muy, muy raro. Normalmente compartimos genes con nuestros hermanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje de genes compartimos con ellos? Pues depende, la mitad, o el 70%, o el 80%. Entonces, es por eso que cuando buscamos donadores de órganos o de médula ósea, pues buscamos entre la familia, porque es más frecuente que entre familias podamos tener más compatibilidad. No el 100%, pero sí. Es como sacarse la lotería, ¿cierto? Es como sacarse la lotería, tener el mismo MHC. Ustedes son dos. ¿Alguien del grupo que tenga más de un hermano? Yo, doctora, tengo 3 hermanos. ¿Y tú? 4. Sí. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues, por ejemplo, ellos tienen más probabilidades de tener alguien que se parezca mucho. Pero, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, mis hermanos, que somos 11, o segurito, hay uno que es idéntico a mí, segurito, ¿eh? Seguritito. Pues 11 incrementa la probabilidad, ¿cierto? Entonces, eso hace, pues, que esta es la característica de los polimórficos. Por eso somos tan polimórficos. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve?
por ejemplo, ahorita que ya ven que hay muchos desaparecidos que abren fosas y que encuentran 100 o 200 y demás. Entonces, esto, haga de cuenta, va la mamá y le dicen, ¿usted es la mamá? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Usted es el papá? Pues no, el papá no es seguro. Entonces, mejor la mamá. Entonces, toman muestra de la mamá, le miden el MHC y el hijo debe de tener, ¿qué porcentaje de la mamá? El 50%. El 50%. ¿Sí les quedó claro? El 50%. Entonces, al abrir la fosa, a todos los cadáveres les hacen la prueba de histocompatibilidad, de paternidad. Entonces, con mucha seguridad le dicen, esto que está aquí es suyo, es su hijo. Esto que está aquí es suyo. Y empiezan a repartir, ¿verdad? A ustedes se les pierde a alguien, ustedes van y donen. A los hermanos no se les toman. A los hermanos no, se les tiene que tomar a los padres. A los padres. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque si fuera un hermano, habría cierto grado de compatibilidad y por lo tanto el riesgo de que no fuera es mucho, ¿verdad? Pero, pues bueno, o sea, también se vale. No, las pruebas no son sencillas, tampoco son baratas, pero existen. Ahora, fíjense bien, entonces tenemos, ¿cuántos en total de MHC clase 1? 942. No, ¿cuántos en total para cada quien? 6. 6. 6, Seis. claro, 6, ¿verdad? Entonces aquí tenemos MHC clase 1, ¿ok? Pero también tenemos clase 2, ¿cierto? Entonces tenemos clase 2. Tenemos DP, DQ y DR. Entonces tenemos 2 del padre y 2 de la madre. DP, DQ y DR. Igual, tenemos DP1, DP, DQ y DR. Del padre igual, ¿verdad? Tenemos DP, DQ y DR. Tenemos, ya ella nos dio, su compañera nos dio la tablita, ¿verdad? Entonces tenemos clase 1 y clase 2. En total, ¿cuántos, chicos? Para cada 12. uno. 12. Por eso somos tan polimórficos, Se utiliza para ver la compatibilidad para donadores y receptores, se utiliza para ver las pruebas de paternidad, ¿verdad? Ahorita ya incluso están haciendo pruebas rápidas, chicos, que se venden en la farmacia y ustedes pueden saber en ese momento si es hijo suyo o no. Es una cosa bien tremenda eso de la desconfianza, ¿verdad? Eso de la desconfianza es una cosa espantosa, pero bueno. Y recuerden que los hijos pues se parecen a donde son, entonces pues ya, pues si la vaca es tuya, pues el becerro es tuyo, ya ni modo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahorita esto es complicado. Y pues bueno, eso salen hasta las telenovelas, ¿cierto? Que van y agarran un pelillo y esas cosas del chiquillo y bueno, ya hasta ahí sale, ya hasta les están enseñando a la gente cómo hacerlo y todo. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, pues bueno, el hecho de ser tan polimórficos nos debe de dar cierta ventaja evolutiva, si no, pues no pasaría. Si esto no nos diera una ventaja evolutiva, no pasaría. Esto es porque dependiendo de donde tú nazcas, hay antígenos ilimitados, así como dijo su compañera. Entonces, eso hace pues que nosotros tengamos más capacidad de presentar antígenos con mayor especificidad, ¿verdad? Mayores antígenos. ¿Por qué? Porque esto es algo que heredamos de los padres. Algo que heredamos de los padres y que nosotros, por ejemplo, también adquirimos, o sea, esos genes polimórficos que no nos dijo bien cómo, que ahorita nos van a decir cómo se sintetizan. Es pues un poquito complicado cómo se sintetizan, de tal manera que ellos también tienen genes que se pueden combinar y que eso nos da también la mayor probabilidad
de presentar antígenos de mejor manera. Por ejemplo, haz de cuenta, en los africanos que hay más enfermedades como de parásitos raros, esas cosas, ellos presentan mejor esos parásitos que si nosotros fuéramos allá, como que nosotros nos contagiaríamos más fácilmente y no nos curaríamos tan fácilmente, pues, como ellos. Igual, por ejemplo, nosotros aquí somos bien resistentes a la salmonela, ¿cierto? Eso nos caracteriza a los mexicanos. Somos muy resistentes a la salmonela. Pero viene gente del extranjero y no puede tomar ni agua, que a nosotros nos parece limpia, no pueden tomar ni agua. ¿Por qué? Porque se enferman de salmonela, ¿cierto? Esto es porque nosotros presentamos muy bien ese tipo de bacterias gram negativas coliformes, y ellos no, ¿por qué? Porque no han estado expuestos. Y esto lo hacemos gracias a lo que los padres nos heredan a través del MHC. Hay cosas bien bonitas que hacen. Por ejemplo, hacen estudios poblacionales de migración. Por ejemplo, toman muestras desde el polo norte hasta el polo sur. Y entonces ven cómo fue migrando la población, dependiendo de cómo van apareciendo los MHC. Entonces, por ejemplo, así nos dimos cuenta, por ejemplo, que a pesar de que somos una raza mestiza, solo tenemos un 1% de genes europeos. No importa de dónde seamos, ya sea de Brasil, ya sea de México, de Argentina, ya ven que los argentinos se creen muy europeos, tienen el mismo 1%, o sea, no tienen más. Entonces, también nos permite, por ejemplo, saber que los indios que estamos de la mitad del país hacia el norte, provenimos de los indios del sur de los Estados Unidos. Y la población del sur del país proviene de los indios de Centroamérica. Por eso somos tan diferentes las poblaciones en este país, ¿verdad? Porque venimos de diferente origen. Y, por ejemplo, hacen cosas bien baseadas. Por ejemplo, hacen estudios de compatibilidad sí, yo no sé quién paga para que hagan eso, pero sale en cualquier programa de Discovery Channel, sale esto, donde a los chicos, ponen chicos y chicas, ¿verdad? Y tomaron en este caso a un grupo de fútbol americano y a las chicas, a las porristas. Y entonces a los chicos del fútbol americano les dan una camiseta que duran 3 días con ella, con la misma camiseta. Al terminar los 3 días, se las dan a oler a las chicas de las porristas. Y entonces las porristas pues las huelen y dicen guácala, y la otra guácala. Pero hay un momento en que dicen, pues este olor no me desagrada, incluso me gusta, ¿verdad? Aunque haya durado el fulano 3 días con ella. Lo cual quiere decir, chicos, que aún así los van a aguantar. Entonces, pues sí. Y entonces hacen MHC y ven que tienen cierta compatibilidad entre las chicas que dijeron que la camiseta no les desagradaba. Entonces, también ese tipo de cosas hacen de histocompatibilidad, pero hacen un montón de cosas y muy divertidas y bastante bien para que todos aprendamos de este MHC. ¿Sí quedó claro eso? Bien. El clase 1 la tienen todas las células nucleadas, el clase 2 la tienen solo las células que presentan antígeno. Obviamente para estudios de compatibilidad, pues bueno, cualquier célula está bien, pero lo ideal para los estudios de compatibilidad, por ejemplo, para trasplantes, lo ideal es que lo hagan en células presentadoras de antígeno profesionales para ver qué tan compatibles son, porque tenemos que tener tanto el clase 1 como el clase 2, ¿ok? Muy bien. Vamos a darles un break antes de empezar la siguiente clase, chicos. 5 minutos para que se tomen un chocolate, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos. Sí, doctora. Y, por ejemplo, en el caso dado de que el padre fuera difunto, ¿se le puede realizar a los hermanos también, no? Es mejor al abuelo.
Mm. Y de Sobre ahí, todo si el niño es varón, es mejor al abuelo. Porque el ok, Y es constante. Porque el Y sí ok. es heredado del padre directamente. Ujú. Si Y es un si el varoncito, abuelo ya no está. si ya no está el abuelo, sí lo puedes hacer, pero es mejor a los tíos. Ok. Claro que tú puedes hacerlo de lo que tú tengas, pues, pero es mejor como hacia arriba que así. Pero sí puedes hacerle a los hermanos, incluso a los primos les hacen a veces. Porque Ujú. sí puede ser que sí tengan cierta compatibilidad. Es difícil. Ahora del papá, pues siempre hay algo, ¿no? Hay algo que alguien Claro. guarda. Pero sí se puede hacer a los hermanos. El riesgo de los hermanos es que haya heredado el 50% que no heredó el personaje en cuestión. Ese es el único riesgo. Entonces va a decir, no, pues no, esta prueba no fue concluyente. O que compartan muy poquitos genes iguales. Y entonces diga que la prueba no es concluyente. Ok. Eso es lo único que te van a decir. Por ejemplo, si es el papá y si tienes los genes del papá, no hay duda, no hay ninguna duda. Pero si no es el papá, sí puede haber alguna duda. No, así te dicen, de hecho te dicen, la probabilidad de que sea el hijo es el 99.9999%. O sea, pues casi el 100%. Y la probabilidad de que sean hermanos es el 50, el 60, el 70, dependiendo de qué tantos genes compactan. O sea, no te dicen que es el 100%. Ok. ¿Y si se puede obtener, por ejemplo, del cabello, así como usted mencionaba? Recuerda que el pelo tiene que tener material genético. Entonces, no cualquier Sí. pelo. El Entonces, el folículo, ¿no? pelo tiene que ser cortado así. Ajá. Y que tenga, pues, raíz. Porque hay mucho pelo que se te cae y tú dices, ay, se me cayó. Porque se te quiebra, ¿verdad? Esos no sirven, por ejemplo, porque es pura queratina. Entonces, los pelos que sirven son los que tú te jalas directamente y ahí está el material genético. Ujú. Ok, Pero lo mejor sí, es la sangre. Lo mejor es la claro. sangre. Entonces, Ok, ¿qué haces tú? Pues vas a los rasguñas. Ay, yo de las novelas. Vas a los rasguñas con las telenovelas y ya. Vas con tus uñas allá al laboratorio y dices, aquí está. Hay piel, sangre, hay todo. ¿No? Vas, los rasguñas tantito y ya. Como en las telenovelas. O sea, no, las telenovelas no se hacen por cualquier cosa, ni creas. O sea, sí se hacen por algo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Alguien Sí, más? gracias, doctora. ¿No? Bien, ya está para compartir la pantalla, doctor. Listo. Ahora sí, vamos a iniciar con síntesis y función del MHC. En general, la síntesis de las cadenas, bueno, de los dos complejos, de las dos moléculas, de las dos clases se dan en el retículo endoplásmico. Sin embargo, vemos que en este caso, en la clase 1, pues está mediada por la clase, bueno, la cadena alfa viene del cromosoma 6, la cadena beta 2 de microglobulina viene del cromosoma 15, que posteriormente se van a unir a una proteína que es la calnexina para formar un complejo. Este complejo va a recibir lo que viene siendo el péptido ya fragmentado. Antes de pasar a eso, es necesario decir que al inicio la proteína es recibida en su forma completa, se une una ubiquitina, que esta es para poder ser transportada por una proteína que es conocida como E2.
esta proteína ya va a ser, va a entrar a los proteosomas para ser fragmentada en péptidos del tamaño necesario para que la molécula de MHC la pueda recibir, que en este caso podemos observar que en la clase 1 la longitud de los péptidos pueden variar desde 8 a 10 o incluso 11. Ya posteriormente, los péptidos van a ser transportados hacia el retículo endoplásmico por unas proteínas llamadas chaperonas, que en este caso es la TAP, para poder ser introducida al retículo endoplásmico. Posteriormente ya, en esta imagen, vemos que ya aquí está el péptido, aquí está el TAP, se va a unir también una tapsina que es necesaria para poder ser anclado el péptido a la molécula. Y les mencionaba también que la calnexina se une al complejo de las dos cadenas de la molécula de MHC, que esta va a darnos ciertas funciones claves, que una de ellas es, bueno, la principal es vigilar y evitar que la cadena alfa se vaya a unir a otra que no sea la beta 2 microglobulina. Entonces, es importante esto para que la molécula MHC tenga las cadenas necesarias para ser propiamente la molécula. Ya posteriormente, la tapsina se une al TAP, después el péptido se va a unir al sitio de anclaje, para después que la molécula de MHC sea transportada hacia la membrana para poder presentar el antígeno al linfocito CD8. Las funciones de esta molécula es todo lo que viene siendo intracelular, vigilar en el interior de la célula. También van a detectar y van a alertar a los linfocitos CD8 sobre la presencia de algo anormal dentro de la célula. La presentación del antígeno va a ocurrir en 4 etapas. Entonces, para resumir el proceso, la primera etapa es fragmentar la proteína para generar los péptidos. Posteriormente, transportarlos al retículo endoplásmico por las moléculas chaperonas, que son las TAP. Después, ya sería la unión del péptido a la hendidura del MHC, de la hendidura de unión, para, por último, ser transportada a la membrana y presentarlo al linfocito CD8. Después, en la molécula de clase 2, de clase 2, esta de igual manera es sintetizada en el retículo endoplásmico. Sin embargo, aquí vamos a encontrar otro proceso que es diferente, en donde a la molécula de clase 2 se le va a añadir una cadena invariante, que esta cadena invariante tiene la capacidad de evitar que cualquier péptido dentro de la célula se una, para solamente unir los péptidos que vienen de la fagocitosis, de los endosomas. Entonces, la molécula ya unida con la cadena invariante va a migrar hacia el citoplasma para ingresar al endosoma o a la vacuola fagocitaria, donde se encuentran los antígenos. Posteriormente, vemos aquí en esta parte de, permítanme, aquí en esta sección que ya está la molécula del MHC clase 2 con la cadena invariante, pero el otro proceso para poder añadir ahora sí el antígeno es que se va a desprender gran parte de esta cadena. Sin embargo, queda una pequeña porción llamada clip, que es esta pequeña cadenita que se encuentra en la parte superior, que está anclada en la unión, que para poder ser retirada este clip, se necesita la molécula HLA-DM, retira este clip para ahora sí
que se ancle el antígeno bacteriano en este caso, y va a migrar de nuevo la molécula con el antígeno para presentárselas, pero en este caso a los linfocitos CD4. ¿Qué tiene de diferencia con el otro? Ya se mencionó que todos los antígenos de este sistema vienen a partir de la fagocitosis, vienen de la parte del compartimiento extracelular, y es una diferencia significativa dentro de los dos tipos de moléculas. ¿Cuál es la otra diferencia? Los péptidos en este tipo de molécula de clase 2 son más largos, que pueden variar desde desde los 12 a 20, incluso pueden llegar hasta los 34 aminoácidos. Aquí también existe una variante en donde en procesos inflamatorios debido a infecciones, algunas células se pueden convertir en presentadoras transitorias de los antígenos, pero estas tienen que ser inducidas por el interferón gamma, y en estas células son los fibroblastos, las células de la glía, los beta islotes pancreáticos, los epiteliales del timo y endoteliales de capilares. Sin embargo, después de ejercer esta función, pues regresan a ejecutar sus funciones con normalidad. Simplemente son presentadoras momentáneamente. También, recordar que el sistema anterior de las moléculas MHC es propiamente para antígenos de origen proteínico. Existe otro sistema que es el CD1, que presenta inmunógenos lipídicos, que bueno, para ejemplificar sus diferencias, pues nada más es integrado por 5 moléculas, que es CD1 de tipo A, B, C, D y E. Estas, a diferencia de las MHC, pues no son polimórficas y son codificadas fuera del MHC. También son reconocidos por receptores especiales que se van a encontrar en células linfoides y en los linfocitos CD4. Las células que reconocen y capturan a estos lípidos, cabe recalcar que son el TCR, que es conformado por moléculas gamma delta, en lugar de las alfa beta de los linfocitos T que se encuentran en las moléculas de MHC. Estas pues nada más reconocen inmunógenos lipídicos que provienen de micobacterias, borrelias y leishmanias. Doctor, ¿cómo te llamas? Juan José Lerma. Mira, Juan José, tus compañeros del BM están diciendo que ese tema les toca a ellos. Eso se llama síntesis del antígeno. Ah, ok. Síntesis, procesamiento del antígeno. Sí. Lo que tú estás dando es síntesis del MHC. Lo que te toca es dar la síntesis del MHC, no la síntesis del antígeno. Ah, ok, es que como en el Rojas viene como otro sistema para la presentación de antígeno, pero en este caso lipídicos. No, o sea, desde que empezaste tu clase, tú estás dando la síntesis del antígeno, no del MHC. Ok. O sea, todo esto se llama síntesis del antígeno, no síntesis del MHC. Lo que te quiero decir es que te equivocaste de tema. Está bien, o sea, vaya, esto es complicado y pues no creo que escucharlo 2 veces nos haga daño, pero pues no, y luego lo otro, ¿Cuál, doctora? pues la síntesis del MHC. Ah, también busqué en diferentes libros y en biosíntesis de las moléculas de MHC. Venía literalmente lo que estoy mencionando. También, por ejemplo, lo busqué en ABAS, e incluso lo busqué en medicina interna en la parte del complejo mayor de histocompatibilidad, y en biosíntesis de las moléculas de MHC
venía todo este proceso. Incluso sí no me quise meter tanto por el sentido de que sabía que algunas cosas no eran propiamente del tema, que ya lo que viene siendo la presentación del antígeno, pero en la parte de la biosíntesis, en varias literaturas lo encontré de esta manera. Sí, mira, lo que tú debiste haber buscado son los genes que sintetizan el MHC, que sería los genes BDJ. Eso es la síntesis del MHC clase 1 y clase 2. Pero está bien, yo entiendo que no lo hayas encontrado. Nada más, pues para todos los demás compañeritos, esto se volverá a repetir pues la próxima clase. Nada más que yo espero que sus compañeros le den más importancia, los del chicos del B, a la presentación del antígeno más que a la síntesis, ¿ok? A la presentación, que en eso sí nos vamos a llevar igual 1 hora. En la presentación del antígeno sí nos vamos a llevar por lo menos 1 hora. Entonces, esto de la síntesis que ya lo está dando Juan José, ustedes que sea muy superficial y básense, o sea, enfóquense más en la presentación del antígeno más que en la síntesis. Ok, muy bien, Juan José. ¿Qué más? Bueno, para ya omitir esa parte, vamos a... Ya no omitas nada, pues ya te le echaste toda. Ya no omitas nada, ya dilo todo. No, pues ya iba a acabar. Prácticamente nada más tenía las implicaciones de las moléculas MHC en la clínica, que aquí, bueno, tenemos diferentes usos. Su gran amplitud puede ser utilizada en diferentes estudios. Uno de ellos pues, son los trasplantes, que el éxito de los trasplantes van a depender del número de moléculas de MHC que sean idénticos entre el donante y el receptor. También la determinación de la paternidad, que lo explicó usted muy bien con los cuadritos. Nada más, bueno, esto nos ayuda a confirmar en un 90% de los casos. Existe un 10% de los casos que es muy remoto ya debido a diferentes opciones, diferentes situaciones. Una de ellas son las mutaciones, pero también cuando se incluyen las células, los grupos sanguíneos, este porcentaje puede incrementar incluso hasta el 98%. En los estudios antropológicos, este también sistema se puede utilizar, por ejemplo, para identificar diferentes razas. Aquí vemos 3 ejemplos que entre japoneses, chinos y caucásicos, en donde la diferencia radica en cuál presenta cada uno. En los japoneses es muy frecuente encontrar el HLA BW54. Sin embargo, obviamente, como todo existen variaciones, es frecuente, mas no se presenta en todos los japoneses. Esto es importante para no irnos con la finta de que en todos los japoneses vamos a encontrar este. En los chinos encontramos con mayor frecuencia el HLBW46 y en los caucásicos el HLA1. También otra de las funciones con gran impacto clínico es la relación de la molécula MHC con el desarrollo de ciertas enfermedades. Bueno, en base a esto existen más de 500 enfermedades que son asociadas con los diferentes alelos que ya vimos con anterioridad del HLA. Vemos esta tablita en donde vemos los de clase 1 que son que nos dan predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. Una de ellas es la espondilitis anquilosante, que en este caso, si presenta la persona, si es positiva a presentar el HLA B27, su posibilidad de desarrollar la enfermedad incrementa hasta 90 veces que una persona que es negativa a presentar esta molécula. Otro de los ejemplos es la narcolepsia, que esta ya es de la molécula de MHC clase 2. Por ejemplo, en la narcolepsia, las personas que presentan, bueno, el 100% de las personas que desarrollaron narcolepsia
se van a encontrar el HLA-DQB1 0602. Entonces, también esto es importante y es de curiosidad. Otra de las cosas es no solamente nos propicia desarrollar enfermedades, sino también nos puede llegar a proteger contra algunas enfermedades. El caso, o para ejemplificar esto, tenemos la artritis reumatoide, que esta es asociada con moléculas del complejo de clase 2, que es la DRB1, 0401, 0404, 0405 y 0408. Las personas que presenten esto tienen más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, el HLA que presenta, bueno, de DRB1 0402 nos va a proteger contra esta enfermedad. Entonces, en la clínica, la utilidad de las moléculas MHC pues tienen gran amplitud. Y en general, pues esto sería todo, doctora. Ok, muy bien. A ver, entonces, muy bien, doctor. A ver, si quieres dejar de compartir tu pantalla. Gracias. Vamos a ver cómo le hago aquí. Ya está. A ver. Vamos a ver si podemos ver rápidamente aquí lo de la síntesis. Aquí está. Nada más que no están los genes B de J más que para las inmunoglobulinas. Aquí está. Ah, no, esta debe ser. Bueno. No. Les iba a poner TCR como ejemplo, pero verdaderamente está complicado el dibujo. Vamos a ponerles inmunoglobulinas, ¿ok? Nada más para que ustedes tengan bien claro lo que son estos genes. A ver, ¿ahí lo ven? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Miren, fíjense. Hay regiones del MHC que son hipervariantes. Vamos a ver uno de los dibujos del MHC. Aquí está. Está bastante feo, pero bueno. Miren, este es el clase 1 y este es el clase 2, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el clase 1. Tiene 3 cadenas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Este es el sitio donde da el péptido, ¿ya? Aquí está clase 2, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y este es el sitio donde da el péptido. Estos sitios de unión al péptido, estas son las regiones más polimórficas del gen. Este es más bonito. Acá está, miren.
Pero no dice lo que yo quiero. Entonces, aquí es el sitio donde va el péptido, aquí. Y estas son las regiones más variables de toda la cadena. Unas son constantes, como decía su compañera, esta es muy constante. Esta también es muy constante, esta también es muy constante. ¿Por qué? Porque aquí se pega CD8 y aquí se pega CD4, tiene que ser constante. Pero estas partes son variables. Y para que esto sea muy variable, pues no puede haber muchos genes que codifiquen esto. Entonces tenemos estos genes que se llaman genes BDJ. Estos genes BDJ, que son los responsables de la variabilidad ay, ya se me perdió con dónde estaba esto. No, estaba más por acá. Son los responsables de la variabilidad de esa región, nada más. Ya lo encuentro, esperen. Aquí hay uno. Bien, vamos a ver. Entonces, fíjense bien, aquí están los genes BDJ, aquí está BDJ, ¿ya lo vieron? BDJ. Estas son regiones constantes de la molécula. Y estos genes se pueden recombinar dependiendo, pues, de lo que nosotros necesitemos. Este gen se llama B de variabilidad, D de diversidad y J de unión, join, ¿ok? De este hay un pool de genes, por ejemplo, supongamos que hay 23, de este hay 20 y de este hay bien poquitos, como 4. Pero al combinarlos nos dan un pool, muchísima variabilidad de esta región, de tal manera que nosotros podamos tener con poquitos genes, muchas probabilidades de que ahí se una el antígeno con más afinidad. De eso se trata los genes BDJ. Más que, a ver. Aquí está, miren. Este es para inmunoglobulinas, pero también es para TCR, también es para MHC. Son los mismos genes, se llaman genes BDJ, ¿ok? Miren, aquí están estos genes BDJ, que de verdad hay un montón. Hay B1, B2, B3, B4, B5, hasta el N, y la D también, 1, 2, 3, 4. Entonces, ustedes van a empezar aquí a recombinar los genes para poder hacer solamente un pedacito de una porción de la molécula que es la que va a ser variable o hipervariable. Y esto nos va a permitir, pues, tener muchas probabilidades de que el antígeno pueda entrar en estos, por eso yo les decía de los puntos de anclaje, ¿se acuerdan? Que yo les dije, miren, aquí se ancla y esto es lo que se presenta. Bien, esto es lo que le da la variabilidad a los puntos de anclaje, porque es muy importante cuáles son los aminoácidos que se van a presentar, porque el TCR tiene que reconocer esos aminoácidos que se expresan en la superficie para poder tener una mejor visibilidad, pues, del antígeno. ¿Sí? Eso se llaman genes BDJ. Y pues bueno, lo de la síntesis, básicamente es lo que dijo su compañera. Yo por eso pensé que ya lo habían dado y no pensé que su compañero fuera a dar otra cosa diferente. Ya se va a acabar, permíteme un segundo. Que es, esta es la síntesis, en donde tenemos 3 regiones, unas que son variables, otras que son constantes. Esta es constante, esta es constante. Esta también, si ustedes, por ejemplo, ven clase 1 y clase 2, son muy parecidas, son muy, muy parecidas. Nada más que esta, por ejemplo, tiene solo una cadena alfa y una beta-2 microglobulina 1. Se llama beta-2 microglobulina 1. Y lo único que hace beta-2, si ustedes se fijan aquí, es pues darle un poquito de soporte a la molécula de alfa, porque alfa pues está media sueltona. Y entonces aquí esta beta-2 llega para darle cierta estabilidad a la molécula.
En cambio aquí no, aquí por ejemplo, ellas tienen alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, aquí unidas por puentes para que no se vayan como a desensamblar, y aquí tienen su sitio neuronal péptido. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? El sitio neuronal péptido aquí es muy chiquitito, hasta 11 aminoácidos. A diferencia de esta, que es muy grande, hasta 30 aminoácidos. Entonces yo siempre les digo que, a ver si no hay una foto de cuando los ven por arriba, se ven bien diferentes. MHC, vamos a ver, sitio de unión. A ver si hay una foto del sitio neuronal péptido. Aquí está. Miren, por ejemplo, aquí está. ¿Sí lo ven? Chicos, ¿sí lo ven? Sí. Ok. Sí, doctora. Este es clase 1, fíjense. Este es el MHC, esto es el MHC clase 1. Y este es el péptido. ¿Sí? Si se fijan, son péptidos chiquititos, 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 que ni siquiera alcanzan, pues, el extremo del MHC, ¿verdad? Y presentan, o sea, sobresalen, fíjense cómo sobresalen estas bolitas que están aquí, que son los aminoácidos. Este es el clase 2, fíjense cómo el clase 2 es como más complaciente, se le llama, complaciente, es más complaciente. Incluso hay péptidos que llegan a salirse del sitio de neuronal péptido, o sea, como de la cazuelita que hacen el MHC clase 2, este es el péptido. Y fíjense cómo por aquí ya casi se sale, y este pues apenitas, pero hay péptidos grandototes que incluso se salen hasta acá. Entonces yo digo, es como si fuera esto un hot dog. Esto es el pan y esta es la salchichilla, ¿verdad? En donde si han comido esos hot dogs que son chiquito, el pan chiquito y la salchicha chiquita, pues esa es una clase 1. En cambio, si ustedes se van a comprar un cocodrilo de esos de los que desbordan por todos los lados la salchicha, ¿verdad? Hasta acá y hasta acá. Ese es el clase 2. Esto le da más complacencia, es como que lo complace más y permite péptidos más grandes. ¿Por qué? Porque vienen de la fagocitosis. Entonces, ahí los péptidos, pues nomás dan de cuenta que los trituran así, medios mal hechos, y así deben de ser presentados aquí. Esa es la diferencia. Ahora, esto, por ejemplo, esto se sintetiza en el retículo endoplásmico, que ahorita nos comentó su compañero, ¿verdad? Se ensambla y luego ya se carga el péptido, pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase cuando veamos procesamiento y presentación del antígeno. Entonces, ¿esto sí quedó claro? Los genes BDJ no es algo que sea tan sencillo de entender. Lo tienen que leer bien cuando veamos síntesis de inmunoglobulinas. Yo espero que ahí sí lo expliquen mejor. En la síntesis de las inmunoglobulinas, no, tampoco es algo tan difícil, pues ustedes ya llevaron biología molecular, ya lo deben de entender más. Y pues, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Muy bien. Para la próxima clase, entonces, vemos procesamiento y presentación del antígeno. Recuerden que el procesamiento no deben de tardarse ni 5 minutos, porque ya lo vimos. Y la presentación del antígeno, por favor, denle mucha importancia a cómo se presenta el antígeno, tanto clase 1 como clase 2, y las moléculas coestimuladoras y para qué sirve cada molécula coestimuladora. Ahí se van a llevar un buen rato. Dale, chicos, disfruten su semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora.